Buenos días a todos y todas, agradezco mucho la invitación. Voy a ser muy breve porque somos varios y en realidad plantear muy concretamente 3 puntos. El primero es que el Ministerio de Educación y Cultura ha sido, en esto que relataba hoy Fernando, un socio permanente en esta discusión del Sistema Nacional de Formación Profesional. Y nosotros estamos como ministerio convencidos, y de hecho en algunas de las reuniones previas que tuvimos lo poníamos sobre la mesa, en que estamos convencidos de que es necesario la existencia de un sistema nacional profesional. Creemos que la idea de un sistema tiene que ver con la integración y la regulación de las distintas líneas de trabajo que se pusieron acá, y que también tiene que ver con consolidar y regular las actividades que hoy ya desarrollan las distintas instituciones. Uno de los puntos que nos parece centrales es que en realidad hay que hacer más densa la trama de los acuerdos, porque de hecho las actividades que se planteaban hoy de prospección, de validación, de acreditación, de formulación de políticas, de una manera u otra por parte de distintas instituciones y figuras del Estado son realizadas, y quizás lo que Uruguay tiene que hacer es el enorme esfuerzo de pensar cómo se articulan y regulan estas distintas actividades. Nosotros creemos además que desde y ahí pasando al segundo punto, pensando en esta institucionalidad, es que tenemos el piso del convenio, pero que es necesario avanzar sobre él. Ayer debatíamos sobre la oportunidad o no de avanzar sobre un proyecto de ley, y en ese sentido pensamos que hay todo un espacio ganado que tuvo que ver con toda la discusión que llevó al anteproyecto, pero pensábamos también que los tiempos en los que necesitamos avanzar son cortos y no veíamos en este momento los tiempos necesarios para poder lograr los espacios de, por lo menos, la aprobación a corto plazo, y que quizás sin dejar de resignar la idea de una ley que cree el Sistema Nacional de Formación Profesional, podemos avanzar en un mediano plazo en una lógica de acuerdos, quizás a través de un decreto que nos permitan un horizonte más cercano de trabajo. Y finalmente, respecto al rol del Ministerio de Educación Pública en esta cuestión que hablábamos de pensar los distintos perfiles y desafíos, el Ministerio de Educación y Cultura ha venido trabajando sobre las cuestiones que tienen que ver con la calidad de la oferta educativa. Ustedes saben que dentro del Ministerio ya se realizan acciones que tienen que ver con el registro de las instituciones de educación no formal. Este es un espacio que venimos trabajando largamente y que en ese sentido a nosotros nos interesa fuertemente avanzar sobre estas cuestiones que hoy, estos garagetec que hoy planteaban. Nosotros no hemos llegado a ese punto, pero sí es verdad que tenemos una oferta de educación no formal vinculada al mundo del trabajo, sobre la cual se ha venido generando algunas propuestas y sobre la que creemos que hay que avanzar. En el sentido también de que el Ministerio tiene el registro de ya algunas de las ofertas que tienen que ver con la formación en salud, y que también estamos trabajando en el marco del sistema de cuidados sobre el reconocimiento y la acreditación de saberes. Y en ese sentido nosotros creemos, y volviendo al punto con el que empecé, en que un Sistema Nacional de Formación Profesional nos permitiría tener una mirada aceitada con todo el país respecto a cuáles son los criterios estándares, y que eso no solamente pase hoy por un ejercicio que las instituciones hacemos de convocar a los que están trabajando en las mismas temáticas para que los criterios sean comunes, para que pase de las personas a una lógica institucional. Y finalmente hay un punto que nos interesa, que es la idea de una orientación educativa, y que tiene que ver con este punto central de proveer información y orientación. Nosotros creemos que ese es un punto central. Muchas veces la toma de decisiones respecto a los caminos de las trayectorias educativas tiene que generarse en una lógica que atraviese todo el sistema y que no esté cooptada solamente por las miradas de cada una de las instituciones. Y allí hay una experiencia que viene desarrollándose y que nos parece que es necesario fortalecer, tanto por las orientaciones respecto a los tramos de formación, como también a espacios que tienen que ver con la validación y acreditación, y allí ya también tenemos experiencias que estamos trabajando con UTEC y ANEP, que me parece que es importante potenciar. Muchas gracias.
Invitamos ahora a participar a Fernando Isabela, director de Planificación de OPP. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto estar acá. Primero que nada, transmito las disculpas del director Álvaro García, que lo tenía agendado. De hecho, hasta la mañana pensaba venir, pero bueno, ha sido una semana difícil esta. Así que bueno, por eso estoy yo acá. A ver, algunas reflexiones breves sobre este tema. En primer lugar, es un tema, la necesidad de un sistema nacional de formación profesional articulado e institucionalizado. Es un tema que hemos conversado en OPP con el director y también con el director del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, Álvaro Ons, en el sentido de que es necesario y es importante avanzar en ese sentido. Uno podría decir que un sistema ya existe, un conjunto de partes con algún tipo de interrelaciones ya existe, pero lo que es necesario, entendemos, es alguna forma de institucionalizar la coordinación de las partes. O sea que por ese lado entendemos la importancia del tema. Entendemos además que este es un tema importante siempre, en cualquier coyuntura, ¿no? Los países más avanzados en estos temas tienen desde hace décadas sistemas de formación profesional, pero nosotros entendemos que en este momento es especialmente importante porque, bueno, como es ya de público conocimiento, estamos en un momento de cambio tecnológico especialmente intenso, especialmente vertiginoso, que ha generado también un conjunto de preocupaciones en la sociedad. Se ha vuelto a hablar de temas como el fin del empleo y cosas por el estilo. Nosotros entendemos que ese es un enfoque equivocado, en cualquier caso, pero especialmente en Uruguay, por algunas cosas que comentaré. Lo que sí entendemos que el cambio tecnológico lo que genera es un cambio en el tipo de tareas que los trabajadores deben realizar y por tanto en el tipo de formación que deben tener para poder realizar esas tareas. Un trabajo que vamos a presentar el mes que viene y que está en línea con otro trabajo que presentó el Banco Mundial hace poco tiempo, muestra que si uno analiza el tipo de empleo de los uruguayos, viendo el tipo de tareas, la intensidad en las tareas que esos trabajadores realizan, ¿no? Calificando las tareas básicamente entre manuales y rutinarias, entre manuales y cognitivas y rutinarias y no rutinarias, lo que muestra por un lado es un crecimiento fuerte de la intensidad de tareas cognitivas no rutinarias. Eso es un dato, está sucediendo ya y es una buena noticia. También muestra un aumento importante de la intensidad de tareas cognitivas rutinarias. Y eso no es tan buena noticia. Las tareas cognitivas rutinarias son tareas que implican, obviamente, destrezas cognitivas, pero que al ser rutinarias, al ser más o menos iguales todos los días, son tareas que son fácilmente programables en algoritmos para que los realicen máquinas. Y eso que en el mundo ese tipo de tareas también muestra una caída en general en los estudios de este tipo que se han hecho en países en desarrollo, como es Uruguay, como es Argentina, también en algún caso de estudios de Europa Oriental, muestra que ese tipo de tareas está aumentando. Y ese es un porcentaje importante de trabajadores para los cuales estos procesos de automatización es un riesgo importante. Entonces, entendemos que ahí es un tema fundamental de un sistema de formación profesional que pueda reciclar las capacidades de esos trabajadores y pueda revincularlos con el sistema educativo. Entonces entendemos que también es fundamental y es una cosa que ha estado planteado, no un sistema de formación profesional para los que dejan la educación y desconectados de la educación, sino un sistema que permita la reconexión con el nivel educativo, que permita reciclar conocimiento, que permitan reincorporarse al mercado de trabajo, que es lo que el trabajador necesita de manera urgente, sin duda, pero que también permita volver a conectarse con el sistema educativo formal y eventualmente seguir carreras en el sistema formal. Una cosa que nos da el trabajo es cuando uno mira el riesgo de automatización del empleo según el nivel educativo de los trabajadores, es tremendo el escalón, pero el escalón es a nivel universitario, es decir, primaria completa, ciclo básico completo, bachillerato completo, la diferencia en ese riesgo es muy pequeña. Sí, no importa el número, pero simplemente para que tengan una idea de la magnitud de niveles del 70%, 68%. Para trabajadores que tienen algún año de educación terciaria, cae a 20%. Es decir, es brutal la caída. Entonces, obviamente ahí hay un desafío enorme para todo el país.
Si bien Fernando hablaba del 6% de los trabajadores que tienen educación terciaria. Si uno mira en la corte de 30 a 35 años es bastante más, creo que es 16%, con algún año, no necesariamente con carreras terminadas. Eso muestra que las cortes más jóvenes están avanzando más a nivel educativo, en el sistema de educación formal que las anteriores, pero que el desafío todavía es enorme. Entonces, bueno, entendemos fundamental un sistema que permita hacer esa reconexión. Yo decía que este tema del fin del trabajo no parece el enfoque más adecuado para Uruguay, primero porque el fin del trabajo no se va a terminar en ningún lugar del mundo, pero en particular en Uruguay, por otro tema que también comentaba Fernando, que es el cambio demográfico. En otro trabajo que vamos a presentar en breve, lo que nosotros hacemos son distintos escenarios de la estructura demográfica del Uruguay al 2050, y para cualquier escenario, ¿no? Son escenarios trabajados con expertos, para cualquier escenario que los expertos consideran posible, vamos a tener en el 2050 más o menos la misma población que ahora, pero sobre todo una población mucho más envejecida. Y si uno asume que la propensión a participar en el mercado de trabajo por estrato de edad y sexo es constante, cosa que no es, pero si uno asumiera eso, en cualquier caso la tasa de actividad caería. Es decir, en el 2050 tenemos una tendencia fuerte a tener menos gente ofreciéndose en el mercado de trabajo que las que tenemos hoy. Eso cambia porque, bueno, además asistimos a un proceso de incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, que es algo muy bueno y que hay que tratar de profundizar, pero digamos, no es el escenario para Uruguay un escenario de millones de trabajadores buscando trabajo y en una situación de desempleo masivo. No es lo que estamos observando. Lo que sí estamos observando es la necesidad de ir modificando y adaptando las capacidades de los trabajadores, y para eso entendemos que el sistema de formación profesional es fundamental. Entonces, la necesidad fundamental de articulación entre los distintos actores, ya sobre una de las preguntas que hacían, ¿es la ley el camino? No tengo una respuesta contundente, pero en principio nos genera alguna duda, un poco también por todo lo que fue el proceso del sistema de transformación productiva y competitividad. Ustedes saben que la ley implica plazos largos, implica, bueno, una necesidad de diálogo muy fuerte con la bancada de legisladores, y un poco también por el momento en que nos encontramos en el avance del gobierno, nos genera alguna duda de si no es necesario buscar otras vías posibles para poder institucionalizar esa articulación entre los distintos actores. Estudiamos también el anteproyecto, nos parece interesante, entendemos que sobre todo los cometidos del sistema son correctos. En la estructura concreta nos genera algunas dudas, pero me parece importante que haya nuevas instancias para discutirla más en profundidad. Muchas gracias. Primero que nada, saludar la instancia. No quiero ser extenso, pero es muy rico todo lo que se aportó y todos los datos, algunos datos estadísticos y contundentes, y lo que es la propuesta en sí, que da para mucho hablar. Pero bueno, como dijo Fernando, es una instancia de una síntesis de un trabajo que ya se viene haciendo desde el 2011 y que a partir de ahora tiene una continuidad de acción en cómo se sigue trabajando en forma coordinada. Por lo tanto, habrá espacio para profundizar cada uno de los temas planteados. No obstante, dejar algunas consideraciones importantes de nosotros desde la UTU, de cómo contribuimos a esto. Para nosotros es todo un sumar, es una integración interesantísima como país, primero que nada. Ha llevado tiempo de construcción, veníamos de unas fragmentaciones muy grandes, de mirar los sistemas hacia adentro, cada uno en forma aislada, y hoy claramente estamos no solo acá en este encuentro, sino que en acciones continuamente y coordinadas, que cada uno que va a hacer, como señalaban hoy acá en la mesa, piensa en el otro que lo involucra para llamarlo a trabajar juntos. Y eso no es menor. A veces si se mira después de dónde estamos parados, bueno, todo lo que falta, sí, pero el camino de inicio es estar juntos, porque si no el salto es mucho más grande. En nuestro rol de educación técnica tecnológica, lo que es UTU históricamente para la formación del mundo del trabajo y a lo que está llamada hoy y a lo que está llamado el sistema educativo, los desafíos son muy fuertes, muy sacudidores, y hay que construir una realidad convenciendo a todos los actores del mundo UTU y
a todo lo que acompaña a la UTU desde fuera de nuestro sistema. El cambio tecnológico, abrumador día a día, el cambio en el trabajo y en el tipo de trabajo, en lo que se hace, lo que se produce, cómo se produce, y en un concepto que se tiró acá que lleva para que es la educación de nuevo tipo que vamos a tener que abordar, y es fácil decirlo, pero muy, muy profundo y de muchos años de construcción hacerlo, que es la educación en el trabajo, ¿ya? Vamos hacia ese concepto. Algunos vertían acá lo que es un concepto alemán, hay una patente alemana que es la educación dual, pero eso es un modelo alemán, dual es una patente netamente alemana. Para llamarla acá uruguaya y cómo la tenemos que construir acá es educación en el trabajo. Esto que da que, claro, las tecnologías acá, históricamente en Uruguay, señalemos bien claro que los mayores inversores de tecnología a lo largo de toda la historia son las empresas públicas uruguayas. Tenemos Antel, UTE, ANCAP, las más visibles, con inversiones de tecnología siempre muy superior a todo el resto de la inversión productiva de las industrias productivas del Uruguay por lejos. Pero aparte de eso, en lo que es toda la parte empresarial y privada, el cambio en las plantas industriales está siendo vertiginoso y tienen un nivel de inversión de tecnología que la educación tecnológica, aunque quiera invertir talleres modelos para poder enseñar eso, va a ir siempre de atrás y retrasada. Y es imposible, sea cual sea el tema presupuestal, no se llega a tener una inversión tecnológica para poder enseñar ese tipo de tecnología así. ¿Cómo se puede abordar esta enseñanza? Haciendo la educación en el trabajo, abriendo y haciendo acuerdos. Uruguay tiene un tripartismo riquísimo. La herramienta más importante que señala el tripartismo, donde se discuten las condiciones de trabajo y todo lo que hace al trabajo, es el marco de los consejos de salario. Ahí tenemos los trabajadores organizados. Uruguay tiene la riqueza y potencial de tener una central única de trabajadores, donde nuclea toda la discusión desde esa central. Las cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo conforman ese tripartismo en rama por rama de actividad en lo que hace a la discusión del trabajo, y desde ahí nace, me parece, el fruto de quienes perciben día a día lo que es el cambio en el trabajo y lo que se necesita en ese trabajo para desarrollarlo en los próximos 10 años. Uruguay tiene que tomar la decisión de que va hacia a un cambio de la matriz productiva, porque nosotros, los jóvenes, lo perciben claramente y ven que hay un cambio tecnológico y, como decía Fernando, y lo señalan las colas de la UTU y el salto cualitativo que tuvo UTU, eligen la educación tecnológica. No en vano UTU del año 2005 tenía 60.000 estudiantes y hoy tiene 100.000. La elección la hacen. Ahora, aparte de formar los estudiantes, y después podemos discutir en otro ámbito la profundidad, la calidad de lo que vamos a formar, si ese estudiante no se ve estimulado con que nota en Uruguay un cambio en la matriz productiva, entonces se encuentra que cuando va a egresar de la UTU va a ingresar hacia esa tecnología, ese desarrollo de la tecnología del trabajo, que es lo que eligió, y no lo ve en un horizonte cercano, va a ser difícil, igual aunque los convenzamos que vengan a la tecnología, que queden, que permanezcan, porque el estímulo lo hace después en cómo trabajo y en qué trabajo. Aún así, hay cifras que son contundentes y que marcan un camino. UTU en la educación terciaria creció, en el año 2005 tenía 18 carreras, hoy tiene 73 carreras distintas, ¿no? Creció en el 100%, fue la parte donde más creció es en la educación terciaria, tiene 10.700 estudiantes y va a tener al final del quinquenio una proyección simplemente lineal, sin tener mayor diversificación de carreras, 13.800 estudiantes. Está marcando algo, son carreras terciarias no universitarias distintas, de menor duración, pero forma un obrero altamente calificado. Tenemos una articulación con UTEC interesantísima. La navegabilidad quizá no exista en los hechos, pero está muy próxima a existir. Diseñamos currículas juntos, no nos superponemos en roles, tenemos complementariedad absoluta en materia de instalación y de lo que usamos. O sea que estamos ahí en un camino bueno a atender y a potenciar desde nuestro rol creemos que podemos contribuir a esto. Y hay una parte que tenemos que hacer, hacerlos parte de esto, hacerlo entender, porque desde acá podemos hacer
unos planes divinos enormes, desde cómo cambiar la matriz productiva, con qué hacerlo y con qué programas educativos llevarlo adelante. Ahora, ¿quién lo va a hacer? El docente que entra a la clase a dar clases para dar educación en este camino. Y a los docentes hay que hacerlo parte de esto, que aún no lo son. Ven muy lejos esto, sigue en la teoría que se da desde el aula adentro, y ahí se maneja el docente y no son parte de esta discusión. Hay que agrandar esta discusión, tiene que entender el docente, en el caso nuestro, que da la educación tecnológica, entender lo que es este cambio del trabajo, entender cómo se debe enseñar la tecnología hoy y cómo ser parte de esto, y va a tener que ser el docente que va a una fábrica, se para al lado de un obrero altamente especializado que domina toda esa máquina o esa tecnología, o el ejemplo de lo que ponía Fernando hoy, una máquina que se maneja casi con un joystick, ¿ya? Y desde ese obrero altamente calificado que tiene esa industria, aprender el docente a cómo manejar la tecnología y con sus herramientas pedagógicas transmitírselas al alumno. Eso es un cambio en la formación docente. Hoy el INET, que forma a los docentes técnicos de los cuales se nutre la UTU, hay 2 áreas contundentes. En electricidad, en los últimos 7 años egresaron 6 personas formadas de formación docente, y en electrónica 1, con todo lo que es el cambio tecnológico. Yo no puedo esperar de la formación docente tradicional uruguaya que me dé los docentes que necesito altamente calificados en tecnología para lograr enseñar esto. Eso se va a tener que hacer con otra modalidad de la formación docente y con ese docente adentro de una planta industrial, aprendiendo de lo que es un obrero altamente calificado que domina esa industria. Y no hay que tenerle miedo a eso, es una ruptura total de paradigma. Ahora parecería que hablara de otro país, pero es el camino que hay que tomar sí o sí. Lo hemos hablado con el Consejo de Formación Docente. Es un desafío enorme para la educación. Para una educación que viene haciendo muchísimo, que viene teniendo logros importantísimos que no trascienden porque las noticias de los diarios abruman con 3, 4 cosas negativas que quieren desdibujar 100 por día que hay positivas. Cuando hablamos de los docentes, nosotros tenemos un centro como el CAIME, es un centro de mecanización industrial de primer nivel, que está claramente enmarcado en lo que es la industria 4.0, que cuando uno va ahí y lo recorre, aparte de asombrarse con lo que es la maquinaria que tiene, cuando mira a los docentes que están ahí, hablen con ellos, y son docentes de la UTU, que dan ingeniero tecnológico en la UTU. No son extraterrestres que trajimos a otro país, están acá. Son nuestros, están formados y están preparados para dar eso. Eso es de la educación pública uruguaya. Cuando esto se planifica de cómo se va a hacer, necesariamente se tiene que hacer con la UTU, porque tenemos 180 años de tradición, educación pública, gratuita, estatal, uruguaya. Y si no es con la UTU, es con la UTEC o con las dos juntas, que son la educación pública uruguaya. Muchas veces en los que es capacitación, venta de formación, aparecen muchos casos como estos que señalaba Fernando Vargas, que son mercantilistas, hacen la oferta porque les sirve como mercado para vender una capacitación, pero no hay un programa de país que lo miren en desarrollo de país, que quieran formar un estudiante porque quieren una transformación de país. Y UTU sí tiene eso porque es parte del gobierno uruguayo, es parte de lo que es el Estado uruguayo. Y esa riqueza de tener hoy en día una educación tecnológica absolutamente pública, gratuita y estatal, es un tesoro enorme, junto con todas las señalidades que hacíamos de Uruguay, de todas sus riquezas del tripartismo y lo que es la historia del diálogo social en Uruguay fuertemente instalado. Y para cerrar, en materia presupuestal, en este momento que estamos en discusión presupuestal, necesita todo el país mirar profundamente que no es que la educación pide más para más de lo mismo, no es así. Si se quiere transformación en serio y se quiere transformación y se esperan resultados de la educación, no se puede comprimir con un presupuesto magro para que con eso se arregle como pueda, porque entonces de calidad ni hablemos ni nos acerquemos. Y cuando se discute si es el 6%, el 5% o el 7% del PBI, no es tanto el énfasis del PBI, sino la distribución también de eso y hacer todo el sistema educativo una mirada que es momento de inversión de la educación tecnológica. Si no, todos estos proyectos son una buena intencionalidad, pero se van a ver poco en la acción. Nada más, muchas gracias. Y que de alguna manera estamos aceitando una herramienta para mejorar los resultados hoy,
pero fundamentalmente para proyectarnos al futuro, ¿no? Hay mucha evidencia de mejor desenvolvimiento, de institucionalidad creada a partir del 2005. Hoy podemos plantearnos el objetivo de crear un sistema nacional de transformación productiva y competitividad que profundice una estrategia hoy y que mire de cara al futuro, porque tenemos un conjunto de agencias y de institutos que fueron creados entre el 2005 y el 2010. Y uno podía revistar aquí ANI, Uruguay 21, INEFOP, INACOP, otras instituciones que de alguna manera nos permiten hoy pensar en un futuro y nos permiten de alguna manera proyectarnos en un contexto en el cual obviamente se hace necesario profundizar en el modelo de equidad y en el modelo social que impulsa el gobierno, pero que necesariamente para eso tiene que enfocarlo en una estrategia de buscar un mayor nivel de crecimiento económico en un contexto en el cual el crecimiento económico va planteado a futuro va a estar a tasas bajas de crecimiento económico. Por lo tanto, tenemos que buscar una estrategia que haga una diferencia para eso, para la búsqueda de asignación de recursos para el conjunto de políticas sociales. Y para eso tenemos que aceitar todas estas herramientas buscando el mejor de los resultados posibles. Creo que con avances, porque si nosotros nos podemos plantear hoy profundizar en un modelo de sistema integrado de formación profesional con participación social, es porque el nivel de la negociación colectiva ha madurado. Hay muchos ejemplos aquí de maduración de la negociación colectiva, del modelo de negociación, más allá de las diferencias, de los puntos de vista, de los ajustes, de muchas cosas que están en el debate. Hay evidencia de que la negociación colectiva hoy no solamente recoge los aspectos de carácter salarial, recoge los aspectos de la productividad, recoge aspectos de la formación profesional, y hay muchos ejemplos en los cuales pasamos de la simplemente adscripción de la voluntad de avanzar en cláusulas X a acuerdos concretos, y eso me parece que es un nivel de maduración que permite también pensar en una estrategia de mejora de la competitividad, de mejora de la productividad de los sectores. Creo que también a nivel del sector público, no solamente el revistar esta nueva institucionalidad, sino revistar el funcionamiento, los niveles de acuerdo. Y yo acá también, porque me parece que estamos hablando de institucionalidad, es decir, cómo a esta institucionalidad le ponemos compromisos para el hoy. Nosotros estamos en los marcos de una estrategia de cultura de trabajo para el desarrollo, estamos en los marcos de quizás hay que revisar mucho la historia de nuestro país para ver un diálogo tan fluido entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación en su más amplia acepción. Y nosotros lo vamos a revisar ahora. Pero tenemos un número importante de la población en los dos mundos. Nosotros cuando revisábamos hace pocos días con Wilson, Fernando y el ministro, porque estamos impulsando eso, que dialogue más el mundo del trabajo y el mundo de la educación, que los trabajadores puedan tener herramientas flexibles para avanzar en la finalización de los ciclos educativos, no solamente para tener trabajadores más instruidos, sino para que esos trabajadores puedan acceder a formación técnica, tecnológica avanzada que les permita insertarse de mejor manera en el mercado de trabajo, acceder a empleos de calidad. Y para eso esa estrategia es notable, y es una estrategia de articulación en el Ministerio de Educación y Cultura, en articulación en los organismos de la ANEM, articulación con los trabajadores, articulación con el INEFOP. Es decir, y eso es un nivel, me parece, también de madurez y de acuerdo muy relevante. No sé si hace algunos años teníamos condiciones como para llegar a ese nivel de acuerdo estratégico. Necesitamos avanzar en eliminar las brechas que tienen nuestros trabajadores para acceder, y eso es un concepto que creo que acá todos estamos de acuerdo. Y yo he revisto algunos para ver esa institucionalidad, cómo ha venido dialogando en estos últimos años. Y uno dice, bueno, INEFOP, Ministerio de Trabajo, Cultura del Trabajo para el Desarrollo, MEC, INEFOP, empresas
fin de ciclo educativo, esto que nosotros mencionábamos, es una respuesta concreta, pero que para nosotros reviste una posición estratégica. INEFOP, MEC, UTU, proyección o búsqueda de un acuerdo en materia de formación dual. INEFOP, UTU, aulas móviles, CAIME, propuestas vinculadas a la industria farmacéutica, a la biotecnología en Parque Tecnológico de Pando, en Parque Tecnológico del Cerro. INEFOP, UTEC, MIEN, propuesta de desarrollo de un centro de formación en energía eólica. INEFOP, OPP, prospectiva, TICS, pongo ejemplos, ¿no? Simplemente. Formación, sistema de cuidados. INEFOP, MEC, sistema de cuidados, el sistema de competitividad con el conjunto de agencias. Por lo tanto, me parece que la reunión de hoy y los desafíos que estamos discutiendo en esta mañana tienen que ver con eso, ¿no? Con ajustar herramientas hoy y cómo posicionarnos para avanzar en ese camino hacia el desarrollo en clave de diálogo social. Me parece que hay un tema importante acá que es cuál es la institucionalidad, es la que está, puede faltar alguno, pero y hay un reconocimiento, como se decía hoy, más o menos sabemos lo que estamos haciendo y si hay y dónde se ubica cada uno de los actores, y hay que ver el nivel de participación social, que en el periodo pasado no se analizaba como que no estaban dadas las condiciones, hoy aparecen como dadas las condiciones. El nivel de participación social es en los marcos del sistema o el nivel de participación social es en los marcos que da el INEFOP, que es una institución con participación social amplia. Entonces ese es un tema también a analizar en una institucionalidad que no es solo para el debate teórico estratégico, sino que es para responder hoy a algunas necesidades, problemas que tenemos en el desarrollo de los sectores y en el desarrollo de una estrategia de búsqueda de desarrollo para el país y de inclusión social. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Rodolfo Silveira, consejero de UTEC. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. En nada se puede estar en desacuerdo en esto. No hay manera de estar en desacuerdo. Bueno, vamos a empezar por ahí. La UTEC tiene una ventaja. Nació en mitad de esto. Con lo cual, muchas de estas cosas se fueron incorporando gracias al trabajo que muchos de ustedes venían haciendo. Y se fue incorporando en el diseño organizacional, se fue incorporando en el encare que le dimos a la universidad, se fue incorporando porque estaba en su esencia, y lo quiero rescatar, que es una universidad que nace en el interior para el interior. Y cuando mirábamos la producción que tenemos en este país, ella viene del interior del país, y ahí es donde hay que agregar valor, ya desde esa primera producción primaria. Y creo que una de las maneras, no es la panacea, pero una de las maneras es colaborar con el proceso de descentralización de la UDELAR, que lleva tantos años, y nosotros vamos a complementar y vamos a ser socios estratégicos en eso. Y hoy se dijo una palabra, y creo que la dijo Ugal, que era la palabra confianza. Y ahí está el secreto. Si no tenemos confianza entre los actores y las instituciones, no hay manera de poner ningún sistema en funcionamiento. No hay forma, porque se parte de la confianza. Incluso si tuviéramos dinero, y todo el dinero que pudiéramos, no lograríamos tampoco hacer ninguna de las cosas que se dicen que son indudablemente uno de los caminos a seguir, pero precisamos realmente que nosotros podamos, y creo que es cierto, estamos dialogando como nunca, porque lo que tenemos algunos añitos en esto, y ya en el lomo unas cuantas cosas pasadas, acuérdense lo que eran los años 80. ¿Qué institución dialogaba en los años 80? ¿Cuántos eran los que dialogábamos? Ninguno. Buena parte, ni siquiera a nivel social. No hablemos del sector educativo. Eran compartimentos estancos. Vamos a ser claros, vamos a no mentirnos. Ahora yo creo que se ha avanzado. Obviamente que hay chisporroteo, pero si no hay chisporroteo es porque no hice nada. Si no hay chisporroteo es porque no tengo forma, sigo haciendo lo mismo que hice siempre y no metí ruido en ningún lado.
Y eso a mí, honestamente, me parece que es uno de los grandes avances que hemos tenido, y estoy de acuerdo, en los últimos 10, 12 años. Después creo que hay otras cosas que acá se dijeron que son interesantes. Yo creo que el mundo del trabajo va a cambiar, y va a cambiar, no tiene vuelta, no tiene vuelta. El avance tecnológico va por arriba nuestro, va mucho más rápido de lo que nosotros podemos responder desde el punto de vista político e institucional. Y eso es un tema preocupante y que creo que deberíamos trabajarlo. En general corremos atrás del avance tecnológico. Y eso no pasa solo acá. Miren que yo me acuerdo de, si uno, o sea, los que tenemos añitos y miramos en la fines de la década del 50, cuando empieza la carrera espacial, plena Guerra Fría, ¿verdad? Cuando uno leía a los futurólogos, y no estoy hablando de los estudios de prospectiva, estoy hablando de gente que pensaba en el futuro y pensaba... El año 2000 lo imaginábamos haciendo viajes interestelares y cosas por el estilo. Que íbamos a estar viajando en las estrellas, andando en cosas... Estaba todo el mundo en esa onda, porque el hombre iba a ir a la luna, porque no sé qué, y en el medio les cayó Internet. Y los mató, porque nadie tenía previsto que iba a caer Internet en el medio. Entonces, ¿qué otra cosa precisamos nosotros? Flexibilidad. Si nosotros, como instituciones, no somos flexibles a que puedan pasar cosas que incluso en cualquiera de los escenarios, que me parece muy bien plantearlos como escenarios de prospectiva, si pasa algo que no estaba en ninguno de nuestros escenarios, tengamos la flexibilidad de responder muy rápidamente a ese cambio como organización. Entonces, nuestras organizaciones tienen que ser flexibles. Y la otra cosa que tenemos que ser es corajudo. No hay otra. Lo dicen... Esa palabra voy a reconocer, no le voy a dar el copyright, pero me la enseñaron los finlandeses. Los finlandeses basan su sistema educativo en dos cosas, en tres cosas en realidad. En la calidad educativa primero, segunda cosa, en la confianza y tercera cosa en el coraje. Y el coraje es atreverse a hacer y equivocarse y a meter para adelante, porque en todo lo que nosotros vamos a hacer, en definitiva, acaba de depender de cuatro cosas. Para nuestro modo de ver, yo que sé, incluso dentro de la UTEC podemos tener visiones y cosas diferentes, pero está bueno tener esa discusión. ¿Qué se precisa para esto que estamos hablando? Primero, voluntad política. Sin voluntad política, y ahí mira el ministro que se me habla, sin voluntad política no vamos a poder hacer nada, porque realmente es voluntad política. Esto es una política, tiene que ser una política de gobierno. Nosotros acá representamos distintos niveles, los trabajadores, los empresarios, ¿no? Pero voluntad política es lo primero. Estamos en un país democrático, todas las reglas de juego. Segundo, alguna institucionalidad. No sé cuál es, yo tampoco. Yo no creo que los tiempos nos permitan elaborar una ley, porque... Me parece, ahí estoy opinando de manera personal, pero cuando uno mira que hace 12 años que hay leyes en el Parlamento, si esperamos 12 años para conformar este grupo de trabajo y darle... No hay que hacer un instituto nuevo, hay que trabajar en un acuerdo en donde se pueda simplemente tratar de hacer algo en conjunto para lograr todos estos objetivos que nos planteamos acá y con los cuales estamos de acuerdo. En tercer lugar, lo otro que se precisa es una muy buena planificación estratégica, poniendo prioridades, metas y un deadline para terminar las cosas. Digo, empezamos acá y terminamos acá. Si no podemos, le estamos errando. Y lo otro, por último, son recursos. Y sabemos que hay dificultades presupuestales, pero sin plata alguien paga la cena, digo, tampoco hay vuelta. Digo, entonces, sin plata no se puede. Quizá no sea mucha la plata, quizás sea usar inteligentemente buena parte de los recursos que ya estamos usando, pero usarlos mejor. Pero sin duda recursos se necesitan. Y para mí lo más importante es la apropiabilidad social de esto. Si la gente no se apropia, la gente, todos, no se apropian de estos sistemas no existen, terminan siendo una especie de valoración teórica de algunos de nosotros que nos van a decir que somos tecnócratas o intelectuales y todo lo demás. Tiene que haber una apropiación social y tiene que haber una mejor calidad de vida de todos los trabajadores y de los que no son trabajadores, digo, de todo el resto de la gente.
Entonces yo creo que por ahí iría mis reflexiones y creo que no hay mucho más para decir. Lo que sí estoy seguro es que no quiero hacer, María, por allá por el año 2001, 2002, había alguien que decía que no me importa haber nacido, lamento la estupidez de haber enterrado un siglo distinto del que soñé. Y yo, esa me quedó adentro y no me voy a olvidar de eso. Yo enterré un siglo distinto del que soñé, porque soy bastante veterano, y que no quiero enterrar lo que me queda también sin haber transformado ese sueño en una realidad. Así que muchísimas gracias. Escuchamos ahora a Fernando Peláez, prorector de Educación de la UDELAR. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy representando a la Universidad de la República en lugar de otros referentes de nuestra universidad que hubiese sido más pertinente que participaran, como la presidente de la Comisión Sectorial de Educación Permanente, que se encuentra en el exterior en este momento, o el prorector de Extensión y Relacionamiento con el Medio, que está en proceso de designación, pero también estamos compartiendo esta reunión con el director de la Unidad Central de Educación Permanente y con una profesora agregada del prorectorado de Extensión, así que nos comprometemos seguramente a llevar todos estos elementos que se han manejado hoy al demos universitario, a los ámbitos de cogobiernos, a las autoridades, para que prontamente podamos tener algunas definiciones complementarias más precisas, definiciones institucionales de cómo continuar con este proceso al cual me parece realmente muy pertinente que se haya retomado este camino con esta reunión de hoy y con la propuesta de talleres para corto plazo, ¿no? Si bien, como decía, yo no tengo en este momento que presentar acá alguna posición de tipo institucional, la Universidad de la República tiene algunas definiciones que ya han sido ratificadas varias veces y que ya forman parte de sus principios básicos, como tiene que ver con la defensa y la propensión a la consagración del derecho humano universal, del acceso democrático a la educación terciaria, por un lado, y también una definición importante que se ha tomado en los últimos años, otro derecho relevante que tiene que ver con la educación y formación para todos a lo largo de toda la vida. Y bueno, y en ese sentido estamos dispuestos a colaborar humildemente y dentro de nuestras posibilidades, más allá de la gran amplitud de áreas y disciplinas que se cultivan en la Universidad de la República, en este proceso particular que se está planteando, bueno, que ya se viene impulsando, vinculado con la creación de un sistema, desarrollo de un sistema nacional de formación profesional. En la Universidad de la República creo que a pesar de las grandes dificultades que continuamos teniendo, lo que tiene que ver con la deserción temprana de estudiantes, con el rezago, en fin, con toda una serie de dificultades, hemos desarrollado diversas líneas de acción que creo que están colaborando en ese sentido y en otros que tienen que ver con la articulación y coordinación con el resto del sistema, en particular del Sistema Nacional de Educación Pública. En el año 2011 se aprobó una ordenanza de estudios de grado que facilitó y de alguna manera obligó a la renovación curricular de los planes de estudio de todas las carreras, propendió a fomentar carreras nuevas, carreras innovadoras, generó la obligación de tener un sistema de créditos para todos los planes de estudio y también habilitó y promueve la participación en materias optativas, opcionales, electivas, incluso tomadas en otros ámbitos educativos externos a la Universidad de la República. Y también propende de alguna manera la participación de los estudiantes en actividades, más allá de las actividades naturales de enseñanza, en actividades de investigación y de extensión, de relacionamiento con el medio. El trabajo que venimos desarrollando en el desarrollo del Sistema Nacional de Educación Pública, con la ANEP, con el Ministerio de Educación y Cultura, con la UTU, con la UTEC,
También creo que hemos avanzado mucho, por lo menos se trabaja mucho con reuniones prácticamente semanales en los últimos 4 o 5 años. Queda muchísimo por hacer, por supuesto, muchísimo por avanzar, pero creo que estamos dando pasos importantes y de ahí eso nos permite tomar conciencia real de la importancia que tiene trabajar en el concepto de un sistema, ¿no? De un sistema que pueda fundamentalmente, entre otros aspectos, como son varios de los objetivos que se plantean acá, en realmente lograr optimizar recursos humanos y materiales, lograr articular y coordinar todo un montón de acciones que muchas veces se dispersan y que a veces, dada la cantidad de instituciones, de organismos, de comisiones que aparecen trabajando en estas temáticas, muchas veces uno tiene miedo de que, bueno, como se hablaba hoy al principio, de la superposición, de despilfarrar y no utilizar adecuadamente los recursos. Así que yo sinceramente creo que es algo relevante avanzar en este sistema, que es fundamental avanzar también en la parte institucional del mismo, con algunas definiciones que permitan, como decía recién, asegurar la adecuada complementariedad, articulación y coordinación, y tener muy en cuenta eso, ¿no? Que esa es la clave del asunto y no simplemente tratar de generar más organismos, instituciones, comisiones. Como decía al principio, uno de los derechos humanos fundamentales y que la Universidad de la República trata de propender y defender, más allá de otros, como la autonomía, el cogobierno y el libre acceso a la educación, es el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Y también, como se ha visto hoy y demostrado con diversas investigaciones que ya son harto conocidas por parte de todos nosotros, no solamente por su importancia como bien público, social y cultural, sino por la incidencia relevante que tiene en el desarrollo integral de las regiones, de los países, de las instituciones, de las empresas, pero fundamentalmente de cada persona en su desarrollo integral, y de esa manera entonces es un elemento fundamental para mejorar la equidad y profundizar la democratización. Muchas gracias. Invitamos ahora a Gerardo Garbarino, en representación del sector empresarial, a hacer uso de la palabra. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, creo que estamos transitando en un proceso que es sumamente importante y por ese motivo saludamos esta iniciativa y también la invitación que se nos hace. Creo que, como ya han mencionado algunos de los integrantes de la mesa, en el anterior periodo no hubo una participación activa del sector empresarial y a partir de lo que dije al principio, que estamos iniciando, yo no sé si estamos iniciando, pero sí que estamos transitando un proceso nuevo donde vamos a analizar diferentes escenarios o diferentes situaciones para definir cuál es el mejor camino a seguir dentro de lo que tiene que ver con la posibilidad de un sistema nacional de formación profesional. Desde el sector empresarial seguro que nos queda todavía algún espacio para seguir analizando cuál va a ser la participación en este proceso, ¿no? De todas formas, yo quiero también, en la medida que soy integrante del Consejo Directivo de INEFOP, en representación de la Cámara de Industrias del Uruguay, quiero ir un poquito más al tema de lo que particularmente considero como relevante dentro del ámbito nuestro de INEFOP, el Sistema Nacional de Formación Profesional. Todos sabemos cuál es la definición de la formación profesional y en la medida de que son acciones para mejorar la inserción o la reinserción de las personas en el mundo del trabajo a partir de los estudios que puedan lograr en esa formación profesional, no puede existir un Sistema Nacional de Formación Profesional
sin la participación activa de los trabajadores y de las empresas. Los ámbitos donde luego se van a desarrollar esas personas, esos trabajadores, a partir de la formación que generaron, es en el sector empresarial, es en las empresas, y sin las empresas seguramente no va a haber posibilidad de que puedan desarrollar sus habilidades, ¿no? Y en ese sentido creo que en el Uruguay y en la medida que a partir de la participación en INEFOP tenemos mucho contacto con otras realidades, no existe un lugar como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y con la integración que tiene el INEFOP, similar en otros lugares donde se puedan integrar los actores relevantes para un sistema nacional de formación profesional. En la mesa del Consejo Directivo de INEFOP está representado el Ministerio de Trabajo, está representada la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, está representado el Ministerio de Educación y Cultura, y están representados los trabajadores y los empresarios para tomar decisiones. Y creo que es el mejor ámbito para poder coordinar un posible sistema nacional de formación profesional. Nosotros se ha mencionado a través de un decreto, a través de una ley, a través de diferentes opciones, algunas tienen sus pros, algunas tienen sus contras, pero creo que en la medida que nosotros como INEFOP recibimos permanentemente propuestas de convenios para generar actividades con organismos públicos y privados para desarrollar políticas activas de empleo y de formación profesional a partir de lo que nos mandata la ley, ¿por qué no el INEFOP en esa misma línea puede ser el coordinador de un sistema nacional de formación profesional a través de alguno de estos acuerdos? Por supuesto que, como han dicho otros, tenemos que generar más confianza. Creo que confianza hay, pero siempre hay rispideces. Y las rispideces, comparto lo que dice Silvera, tienen que ver con la ejecutividad. O sea, si todos nos quedáramos quietos, no habría rispideces porque nadie sabría lo que el otro está haciendo o lo que el otro opina. Cuando hay rispideces es porque en algún lado nos estamos juntando y estamos debatiendo. Entonces, creo que en estos últimos años el INEFOP ha mostrado un proceso de maduración, de mejora de su gestión, y permanentemente desde el instituto estamos creando, porque también lo mandata la ley, los comités sectoriales de empleo y de formación profesional. Y esa es una experiencia también a tomar en cuenta, donde desde los equipos técnicos de INEFOP se apoya, se acompaña y se interactúa para tratar de analizar cuáles son las propuestas que deben acordar trabajadores y empresarios en esos sectoriales. No quiero ir mucho más allá que eso, quiero solamente plantear la idea. Obviamente no está discutida a nivel de Consejo Directivo de INEFOP y tampoco está discutida a nivel de mi sector. Yo por eso dije al principio que quería hacer una reflexión sobre lo que es, por un lado, el Sistema Nacional de Formación Profesional y por otro lado, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que puede tener las características mejor que nadie para llevar adelante la coordinación de un Sistema Nacional de Formación Profesional. Nada más. Gracias. Escuchamos ahora al secretario general del PIT-CNT, Marcelo Audal. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todas y para todos. Vamos a intentar ubicar algún comentario en representación de la opinión de los trabajadores, que va a tener tal vez algún sentido crítico con respecto a alguna de las cuestiones planteadas. Y es a los efectos de contribuir. Desde nuestro punto de vista, la base que puede sustentar
ubicarnos bien en este tema tan importante, es que el país acuerde, consensúe, trabaje en algunas coordenadas básicas, mínimas, porque siempre la vida es mucho más rica que la perspectiva, de cuál habrá de ser la perspectiva productiva, digamos, de nuestro Uruguay. Yo concuerdo que uno de los aspectos cruciales que nosotros tenemos entre manos, en un sentido de la tradición cepalina, en un sentido de la tradición de la teoría de la dependencia, es de qué forma la base productiva de nuestro país se transforma en una perspectiva de desarrollo, superando esa heterogeneidad estructural que mencionaba el estudio y la presentación que nos acercaba la OIT, superando en definitiva una base material que reproduce distintas formas de trabajo no calificado. Es decir, si nosotros desde un punto de vista de clase ubicamos una visión crítica con respecto a cómo abatir problemas muy complejos de desempleo estructural, que no vienen cristalizados de la actual generación, sino que son la herencia de un conjunto de problemas históricos en nuestra base productiva, o miramos con toda una política transformadora de otra sensibilidad que ha apostado a la negociación colectiva, pero miramos la proliferación aún del salario bajo, en cada ronda de consejos de salario vamos cambiando la referencia y lo vamos a seguir haciendo, pero se hablaba de salarios inferiores a 10.000, luego salarios inferiores a 15.000 pesos. Eso es una forma de manifestación de qué tipo de base productiva tenemos. Y es cierto que hay teorías que establecen que una producción básicamente primaria, es decir, especializada en materias primas o productos intensos en recursos naturales, con mínima industrialización. Es cierto que hay teorías que pretenden justificar esa base productiva, diciendo, bueno, hay mucho conocimiento cristalizado e incorporado en esos segmentos, mucha biotecnología, por ejemplo, mucha cuestión de ese tipo. Pero la vida demuestra, y eso ha quedado demostrado también en la primera presentación, que aquellos países que logran insertarse de un modo más dinámico en la punta de las distintas trayectorias de que se trata en el momento, son aquellos que capturan más valor en un mundo abiertamente competitivo. Por tanto, hay un problema de apuesta estratégica que debe estar en la base de cómo se diseña, digamos, nuestra aspiración de sistema nacional de formación profesional. Y yo estoy convencido de que, en definitiva, hay algunas cuestiones aún pendientes desde el punto de vista de la política industrial concebida en un sentido amplio. Nuestro país, nosotros venimos hace un par de semanas de un seminario sobre las piedras preciosas en Artigas. Va a seguir exportando dichas riquezas en bruto para que sean industrializadas en otro lugar y que eso implica un salto de valor enorme en un departamento de Artigas con niveles de índice de desarrollo humano, etcétera, etcétera, preocupantes aún. ¿Cuáles son las potencialidades productivas inexploradas? ¿Hasta cuándo pequeños productores agropecuarios deben tener la válvula de escape de la exportación de ganado en pie porque dependen en la fijación del precio estrictamente de la gran producción concentrada, digamos, transnacional de la industria frigorífica? ¿Vamos a utilizar o no el sitial estratégico que ocupa nuestro país en el Atlántico Sur
para desplegar caminos de desarrollo de la industria naval. Tenemos la potencialidad de Antel, que ha reticulado de fibra óptica el país. ¿Podemos utilizar o no eso para insertarnos en forma dinámica en la nueva trayectoria tecnológica? Bueno, esas son respuestas que hay que definirlas. Porque a caballo de eso es que conversamos estas cuestiones. Si no, las cuestiones son abstractas y puede suceder que la gente se forme a demanda, a pedido, y ahí entran sectores mercantiles que en definitiva convierten esto en una nueva rama de actividad, o puede ser que le erremos a la definición. Por eso para nosotros es bien importante esa cuestión de la perspectiva lo más consensuada, lo más trabajada posible, sabiendo que siempre la vida es mucho más rica que cualquier definición, y sabiendo que el mundo del trabajo viene transformándose desde su nacimiento. Es parte, digamos, del desarrollo de las fuerzas productivas humanas en una fase de aceleración. En segundo lugar, nos parece absolutamente pertinente una reflexión crítica, una interpelación crítica, digamos, en la misma dirección transformadora, de cuáles son las relaciones creativas entre la educación y el trabajo. Nos parece que ese es un componente muy importante de esta bienvenida reflexión y esta bienvenida actividad. Nuevamente aquí, de alguna manera nosotros tentamos generar una lógica de conjunto. Tenemos que desmontar compartimentos estancos. Porque, vaya cuestión de perogrullo, el mundo de la educación es simultáneamente un ambiente de trabajo en donde se aprende, y el llamado mundo del trabajo es un ámbito también educativo. Si es cierto que el trabajo es un conjunto, y yo creo en esta visión, digamos, desde la sociología del trabajo, el trabajo está compuesto, las unidades productivas están compuestas por un conjunto de dimensiones que son de conjunto, no se expresan analíticamente, pero que son dimensiones técnicas, sociales y cognitivas. A lo largo de la vida de un trabajador, el proceso de trabajo es un proceso de aprendizaje. Por tanto, este punto que nosotros estamos conversando, de lo más abstracto a lo más concreto, podría decirse educación, educación técnica, formación profesional, capacitación, ese continuo, digamos, de mayor generalidad a menor generalidad. Si lo miramos desde el punto de vista del Sistema Nacional de Formación Profesional, bueno, esta discusión está ubicada en la intersección entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación. Nuestro país tiene elementos que creo que han quedado allí picando, podríamos decir. El programa de Figari fue derrotado. Ese es nuestro programa. Puede sostenerse. ¿Qué sostenía Figari? Figari sostenía una educación vinculada a todas las dimensiones de la vida. No era la educación para el mercado de trabajo, ni a pedido de tal o cual empresa. Era un trabajador altamente creativo, flexible, está de moda ahora, por las necesidades del capital. En aquel momento, Figari lo sostenía como inclusive una vinculación entre el trabajo y el arte. Si se hubiera aplicado ese programa, esto es una pregunta contrafáctica, no tiene respuesta, digamos, es un ejercicio meramente intelectual. ¿Cómo estaríamos nosotros como país ubicados ahora para el tipo de revolución tecnológica que está en curso? Bueno, no hay respuesta de esto, pero a mí me da por instinto la sensación de que estaríamos mucho mejor. Es cierto que en Uruguay, por la escala, por el tamaño de las empresas, nunca se desarrolló hasta sus últimas consecuencias el paradigma jerárquico funcional, el Taylor-Fordismo, ¿no? No se podía aplicar acá solamente por el tamaño de las empresas, pero sí, siempre ha existido el trabajo prescripto.
y muchas veces con el método de la disponibilidad arbitraria, digamos, del capital sobre el trabajo. Obviamente que las tecnologías actuales requieren un nivel de autonomía que no van con ese modelo. Pero ese carácter incompleto, por el tamaño de las empresas, por el tamaño de nuestro mercado interno, ese carácter incompleto del modo taylorista de producción, aquí está bien claro a qué nos referimos con esto, ¿no? Básicamente, la diferencia entre la concepción del trabajo y la ejecución. En este paradigma, la alta gerencia es la que concibe el trabajo, lo compartimenta en operaciones elementales y el trabajador, separado en la división técnica del trabajo, ejecuta una serie de operaciones elementales bien concebidas por la gerencia. Es decir, un modelo no tiene nada que ver, digamos, con las actuales necesidades en el mundo del trabajo. Si se requiere otro tipo de productividad, otro tipo de eficiencia, otro tipo de organización del trabajo. Pero ¿qué nos deja la situación nuestra como potencialidad? En Uruguay nunca se aplicó hasta sus últimas consecuencias. En cierta medida, ese atalo con alambre criollo nos da un espacio, un margen de posibilidades para pensar otra relación en la organización del trabajo, en la relación entre educación y trabajo, y también de cómo avanzamos hacia pensar en función de esa perspectiva y en función de un trabajo donde nos preveamos, nos adelantemos, no negociemos sobre los impactos, sino creemos tecnología. Digamos, nos permite ahí un costado para elaborar y para trabajar. En ese sentido, una cuarta preocupación: tengamos cuidado con la compartimentación analítica de las instituciones. En una buena, no quiero que nadie se enoje conmigo, pero fíjense la composición del panel. Todos con excelentes intervenciones que aportan en la dirección. En el panel diseñado, es un poquito más chico el panel, 8 intervenciones de distintos ámbitos del Estado, una intervención del capital, una del trabajo. ¿Qué estoy diciendo? Muchas veces en Uruguay tenemos la propensión, aparece un tema, inventamos un instituto. Y a veces uno se pierde en el laberinto institucional. Porque no creo que haya que inventar un instituto para cada tema que sea necesario, digamos. Esa proliferación institucional, que también es una forma de racionalidad, para mí, hace que sea difícil tratar integralmente los problemas. Genera, en cierta medida, un efecto tapaojo de caballo, ¿no? Es decir, aparecen distintos carriles institucionales en donde se desarrolla una hiperespecialización y cada uno, con mucha buena onda, avanza, quiere avanzar, propone, y no ve que al costado hay otras instituciones que están muchas veces tratando cuestiones que tienen que ver con la misma problemática. Nosotros tenemos un problema en esto. Es decir, a mí me causó simpatía la intervención acá de mi contraparte en la relación laboral. Decir, bueno, tenemos un Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Ese es el ámbito de gobierno de cualquier sistema de formación profesional y capacitación, que está vinculado a su vez con aquellos lugares donde se analiza la transformación productiva y la competitividad, que tiene que tener una sinergia con los consejos de salario, que es el ámbito por excelencia de la negociación colectiva, porque nosotros queremos además enriquecer la negociación colectiva para que no se discuta solamente aumento de salario y salario mínimo por categoría, sino que estos temas en la perspectiva de rama o cadena productiva ingresen, y para eso hay una sinergia entre el Consejo de Salario y lo que dijo aquí
mi contraparte, digamos, de los consejos sectoriales del INEFOP, le hemos planteado al Ministerio la posibilidad de generar una tripartita especial que funcione para ver el trabajo de calidad, la generación de puestos de trabajo. Es decir, los temas están intervinculados. Entonces, no cometamos el error de compartimentar institucionalmente las cosas de modo que todo se convierta en un laberinto y nada pueda avanzar. En ese cuadro, si hay que hacer ajustes, porque hay ámbitos, digamos, el INEFOP es un ámbito, hay una ley, para mí viene trabajando, digamos, de una manera sumamente alentadora. Acá hay un éxito que nosotros saludamos de las políticas públicas del Poder Ejecutivo, un éxito que saludamos de nuestra contraparte, el sector empresarial, y siempre dentro de un espíritu crítico y autocrítico, un éxito de nosotros mismos que saludamos a la representación de los trabajadores del INEFOP, que realmente le han dado un dinamismo al asunto. Bueno, tal vez haya que hacer algún ajuste. Bueno, si es un ajuste, y este es un tema importante, donde es central lo que nosotros pedimos, no nos pongan en un ámbito consultivo. Eso es lo que nosotros solicitamos. Porque muchas instituciones, bueno, para dar una apariencia de participación, se nos pone en un ámbito consultivo, y claro, lo consultivo no tiene que ver con la gobernanza, ni con la gestión, ni con la participación. Es que yo te hago una consulta, se toma o se deja. Digamos, tal vez haya que hacer alguna reingeniería institucional. Bueno, para nosotros, por la jerarquía de decisiones que ya hemos tomado, por ámbitos que ya existen, si esto es así, que sea a partir de un trabajo, de un estudio, de una inteligencia en la cual participen múltiples instituciones y actores, y que por la importancia del tema quede consagrado, digamos, como ley. Para nosotros un gusto, agradecemos la invitación y saludamos nuevamente a todos los participantes. Vamos a finalizar entonces con la participación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murr. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Nosotros vamos a tratar de hablar en 5 puntos. El primero es esto que estamos haciendo hoy. En segundo lugar, ¿por qué estamos haciendo esto? En tercer lugar, ¿qué proceso hemos seguido en este tiempo, en estos tiempos? En cuarto lugar, ¿cuáles son las fortalezas que tenemos para encarar este desafío? Y en quinto lugar, ¿a dónde creemos que habría que ir caminando? Para nosotros esta reunión de hoy es muy importante y agradecemos y valoramos la presencia de cada uno y de todos ustedes. Queríamos hacer esto. Tenemos una presencia muy plural en esta sala, en este evento. Y este es un objetivo estratégico de este ministerio y de este gobierno, que es la cultura del trabajo para el desarrollo. En este marco inscribimos esto. En la interrelación dialéctica entre educación y trabajo. Y haber logrado esta presencia de ustedes, este salón lleno, esta pluralidad, esta representatividad de los que aquí están, creo que es un hecho sustantivo para seguir adelante. En segundo lugar, creemos que ahora es el tiempo de la participación social
de la democratización, del abrir la discusión sobre un tema que es imprescindible para el desarrollo del país. Otro de los asuntos que es imprescindible para el desarrollo del país, que es, en el marco de la cultura del trabajo, un sistema de formación profesional. Por eso, digamos, la presencia de los empresarios a través de cámaras representativas y de delegados representativos, de la economía social, cooperativa, que también integra el INEFOP y que también es parte de la cultura nacional y del desarrollo del país, de los trabajadores, de las instituciones que están vinculadas a esto. Porque bueno, se vino haciendo todo un proceso, particularmente desde el 2014, se avanzó hasta la redacción de un borrador de proyecto de ley, pero entendimos y entendemos que este era el momento de abrir la cancha a las organizaciones sociales que son parte de la esencia nacional. Y por eso esta actividad. En un proceso que venimos teniendo como característica el diálogo, la negociación, la participación social para todas las principales políticas públicas. Siempre debemos mejorar, siempre podemos perfeccionar, siempre tenemos que corregir. Pobre del que crea que ha llegado al 100% o a la excelencia de algo. Pero Uruguay es sin duda el país de mayor participación social en elaboración y gestión de políticas públicas de América Latina y de los principales del mundo. Y tenemos que valorar eso, porque también tuvimos tiempo en que esto no era así, y ver cómo seguimos avanzando en esto. Esto que hacemos de avanzar en la participación social para la elaboración y gestión de políticas públicas es parte de algo que venimos haciendo. Y ahí me meto en el tercer punto que quería hablar, el tema del proceso. En algunas de las transparencias que presentaba Fernando Varga hay fotos y en otras hay películas. Nosotros somos más partidarios de ver los procesos. ¿Por qué señalo esto? Porque, por ejemplo, cómo venimos avanzando en la creación, en la promoción de los comités departamentales de empleo y formación profesional, que se ha venido avanzando notoriamente. ¿Cómo hemos venido avanzando en los comités sectoriales de empleo y formación profesional? En distintos sectores de actividad y en casi todos los departamentos del país. Y esto se ha venido haciendo. ¿Cómo hemos venido avanzando en algunas cosas concretas, como es el INEFOP? Hoy nosotros lo hemos dicho, tenemos un nuevo INEFOP. Y esto es producto de todos los que lo integran, de todos los que lo integramos. Que hemos tenido hasta un cambio de mentalidad en el INEFOP. Hoy tenemos una nueva realidad del proceso de educación y de formación en el país. Con permiso de compañero Silveira. La UTEC pasó en 3 o 4 años de 44 alumnos a más de 1000. 44 alumnos a más de 1000 en 3 o 4 años. Este es un hecho trascendente en el interior del país. En estos 2 años se crearon 3 fondos sociales. El de las trabajadoras domésticas, el de COFE y el de los metalúrgicos.
2 de ellos por convenio y 1 por ley, el de los metalúrgicos. Todos estos fondos incluyen capacitación. En COFE la firmamos en diciembre y ya comenzó la capacitación con la Oficina Nacional de Servicio Civil, funcionarios públicos. Con las trabajadoras domésticas, que llevamos hecho 4 convenios, debe ser el país único en el mundo que tiene 4 convenios salariales hechos con trabajadoras domésticas. Trabajadoras domésticas, lo primero que nos pidieron fue capacitación porque querían ser mejores trabajadoras domésticas y querían además tener oportunidades de, si había posibilidad de salir de allí. Y si no, ser buenas en el trabajo doméstico. Y estuvimos el otro día en Melo y nos volvieron a reiterar y queremos más, porque ahora la presidenta es de Melo. Y lo mismo existe en el convenio, en la ley del Fondo Social Metalúrgico. Y hemos avanzado en la formación en la negociación colectiva. En la negociación colectiva se ha avanzado en incluir, como esto que poníamos de ejemplo ayer, pero estaremos presentando la próxima semana los avances en diversos aspectos de la negociación colectiva no salarial. Entre ellos los avances en la formación y en la capacitación profesional. Y preparémonos todos. Nosotros estamos preparándonos con cierto susto, pero preparémonos todos. El año que viene tenemos la mayor ronda de negociación colectiva de la historia del Uruguay. La mayor ronda de la historia del Uruguay. En 2018. En el sector privado, en el sector público. Y ahí tenemos desafíos y oportunidades. También para incluir estas cosas. Y para articular esto con otras cosas que están pasando, como el Sistema Nacional de Cuidado, porque no le podemos pedir a las mujeres que nos cuiden a nosotros, que cuiden los hijos, que cuiden a las personas con discapacidad, que cuiden, que trabajen y que además se capaciten. O sea, en el INEFOP ya hay algunas cosas que se están haciendo en articulación con los horarios que son convenientes para la formación de las mujeres. No podemos discutir el ausentismo con guardería o sin guardería. Creo que estos son desafíos que tenemos y que se está haciendo cosas en este proceso. En este sentido, vamos al cuarto punto, creemos que tenemos fortalezas. Primero, estas cosas que se vienen haciendo. Segundo, tenemos esta fortaleza, o sea, acá se habló de Chile y de Colombia. Ni en Chile ni en Colombia se puede hacer esto que estamos haciendo hoy acá. En ninguno de los lados, lamentablemente. Aprovechemos estas fortalezas que tenemos, que construimos juntos, los empresarios, los trabajadores, el gobierno, las distintas organizaciones sociales. Tenemos una fortaleza en la gratuidad de la enseñanza. Yo un día cuando salí del ministerio me encontré con 2 guardias de seguridad privada que están en el Ministerio de Trabajo trabajando. Una dominicana y una trabajadora de Perú. Está en la guardia privada que tiene el ministerio, en sus armas. Me pregunté por qué estaban trabajando en el ministerio. Dice, porque acá la universidad es gratis. Y además ustedes nos dan trabajo. Clean caja. Y ustedes no saben lo que tienen en Uruguay. En Chile la enseñanza pública es paga. En Chile la enseñanza pública
es paga. Acá tenemos a Varela desde 1875. Entonces, estas fortalezas, las fortalezas del rol del Estado, de tener sistemas en el país, porque tenemos países desistematizados en América Latina, donde puede haber cosas que se hacen, pero una en este pueblo, otra en este sector de actividad, otra en este porque es fuerte, otra en este porque hay un caudillo, otra en esta porque... Pero no, el sistema como sistemas, como Estado, como institucionalidad, esa fortaleza que aprecian tanto los inversores extranjeros que vienen a Uruguay, y que venimos construyendo desde hace más de 100 años en el país, es una fortaleza que tenemos que llevar adelante. Y en quinto lugar, yo creo que tenemos que ver que, en nuestra opinión, la realidad de los avances en esto supera la institucionalidad que tenemos. Y lo que acá tenemos una contradicción. Se han hecho más cosas que la institucionalidad que las rige. Entonces, yo creo que acá tenemos que ver cómo esta contradicción la superamos colectivamente. Todos. Y acá las opiniones que daba Gerardo, las opiniones que daba Marcelo, las opiniones que dimos todos, bueno, cómo esta cuestión, porque por ejemplo, lo que venimos haciendo en culminación de estudios, que fue una discusión costosa en el INEFOP, hoy superada. Pero eso es trascendente para el país. Tenemos el 40% de los empresarios y trabajadores sin educación media. Ahí tenemos que pegar, ahí hay que dar. Y lo están haciendo, lo estamos haciendo. Hay que hacer más. Tenemos que estimular a aquellas empresas y aquellos sindicatos que están trabajando en esto. Esa empresa, por ejemplo, que está ahí en Camino Carrasco, que fuimos a ver, que metió un aula dentro de la empresa. Una empresa que trabaja con podas, con jardinería, con recolección de residuos, limpieza. Y tuvo esa audacia, ese coraje que hablaba Silveira. Creo que tenemos que pensar en ver cómo aprovechamos las posibilidades de acuerdos de cooperación con Alemania, con Francia, con Suecia, con Corea, que están en marcha. Ahora viene en pocos días de nuevo una nueva ministra de Suecia. Estuvo hace poco el ministro de Administración Pública y ahora viene la ministra de Infancia y Género, y viene por estas cosas. Se firmó por parte del Ministerio de Educación y Cultura el acuerdo por educación dual con Alemania en ocasión de la visita del presidente de Alemania. Teníamos prevista la firma de un acuerdo de cooperación con Corea, que quedó pendiente porque los coreanos no pudieron venir de nuevo. Y en esto creo que tenemos que ver cómo concretamos algunas cuestiones concretas. O sea, nos damos un plan mayor a las experiencias exitosas que hemos iniciado de culminación de estudios. Nos damos un plan mayor a las experiencias exitosas que hemos tenido en acreditación de saberes y certificación de competencias. Porque se ha venido haciendo esto, y particularmente se ha venido haciendo en estos 2 años. Y tenemos que avanzar más ahí. Tenemos que ver cómo avanzamos en el tema del
el encadenamiento de las cosas que se hacen, por ejemplo, en INEFOP, y cómo eso vale para la UTU o vale para otra cosa. Y vamos a tener que pensar también cómo avanzamos, y digo avanzamos porque se está haciendo, en la certificación atendiendo a la migración internacional. Uruguay desde el 2010 volvió a ser positivamente un país de inmigración, y este dato que estamos teniendo es tremendo, felizmente tremendo. El 46% de los inmigrantes del 2011 vienen con formación terciaria. 46%. Tenemos que ver cómo esto lo integramos al país. Entonces creo que para nosotros un criterio es ver cómo, a partir de esta discusión, donde yo creo que tenemos que abrirla en el INEFOP, en el Consejo Superior Tripartito y en otros ámbitos, avanzamos en concreto, yo diría por el camino de la coordinación, de aprovechar lo que tenemos y fortalecerlo, quizá acomodarlo un poco, capaz que abrirlo un poquito y avanzar. Creo que tenemos avances en confianza y que tenemos resiliencia en el coraje. Por tanto, creo que podemos avanzar en este camino sabiendo que hay quienes, yo creo que los que estamos acá es porque queremos avanzar. Yo también sé que hay quienes, aunque estén de acuerdo y los beneficie, con este gobierno no quieren nada. Yo también lo sé. Pero yo creo que acá vemos quienes queremos avanzar. Y el país necesita imprescindiblemente esto para seguir avanzando. O sea, este no es un tema más. No es un tema que podemos dejar para el gobierno que viene. Es un tema que tenemos que avanzar ahora. Y que hemos hecho cosas. Los empresarios, los trabajadores, la gente de la economía social, el Instituto de Formación Profesional, hemos hecho cosas, la educación, en particular la educación pública. Esto que estemos enseñando inglés a los niños de cuarto, quinto y sexto, ¿cuándo nos habíamos imaginado esto? Yo que me muevo a veces en el mundo, recibo empresarios y tengo que pedir que me vengan a ayudar porque yo no llegué al inglés, ni a ningún otro idioma que no sea el uruguayo. ¿No? Y hoy estamos enseñándole universalmente a los niños de cuarto, quinto y sexto inglés. Y estamos enseñando inglés a empresarios a través del INEFOP. Bueno, estas son las cosas que nos alientan a avanzar. Gracias.